Hola, soy Gabriel Colchón y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Esto es lo que veremos en el programa de hoy. La tensión sube entre Hezbollah e Israel, donde la multiplicación de los ataques transfronterizos hacen cada vez más real el riesgo de guerra abierta. El último en la lista fue el asesinato de Khalil Magda, comandante del brazo armado del partido Fatah de Mahmoud Abbas. Es la primera vez desde el inicio del conflicto que la persona objetivo no hace parte ni de Hezbollah ni de Hamas. Los que más sufren y sufrirán las consecuencias de esta escalada son los libaneses. Después de varias guerras, de la explosión del puerto de Beirut hace 4 años y en medio de la crisis económica, la población se prepara para una posible guerra, pero también intenta vivir el día a día y disfrutar del verano. Nuestra corresponsal Ethel Bonnet se reunió con ellos. Y desde el 7 de octubre todo cambió para los trabajadores palestinos en Israel, con la suspensión de los permisos de trabajo por el gobierno israelí. Varios decidieron volver a la agricultura en Cisjordania ocupada, una forma de trabajar, pero también de resistir a la ocupación israelí. Empezamos en Líbano, donde más que nunca crece el temor por una guerra abierta con Israel. Los enfrentamientos en la frontera sur se han intensificado en los últimos días. Hasta ahora los combates tenían lugar entre el grupo Hezbollah y el ejército israelí. Pero el miércoles 21 de agosto, por primera vez, Israel mató a Khalil Magda, un funcionario del partido Fatah del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, que oficialmente no participa en los enfrentamientos con Israel. En respuesta, el partido Fatah acusó a Israel de querer desencadenar una guerra regional. Miremos el informe. En una camilla, el cuerpo de Khalil Magda, alto cargo del partido palestino Fatah. Israel ha reivindicado la autoría del ataque con drones que lo mataron mientras conducía cerca de la ciudad de Saïda, al sur del Líbano. Hemos dado a conocer un desglose preciso de quién era exactamente este hombre que trabajaba con la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, tratando de introducir armas mortíferas en Judea y Samaria, trabajando con Hezbollah. Es el segundo asesinato selectivo de Israel en el suelo libanés en menos de un mes, pero el primer ataque contra un miembro reconocido de Fatah, el movimiento liderado por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que oficialmente no participa en el frente de apoyo a Gaza en la frontera sur. Los enfrentamientos transfronterizos entre Israel y el movimiento libanés Hezbollah, que duran desde hace más de 10 meses, se han intensificado en las últimas semanas. El mismo 21 de agosto, cohetes que no fueron interceptados por la cúpula de hierro se estrellaron en los altos del Golán. Esta mañana temprano sonaron sirenas en los altos del Golán en el asentamiento de Kasrin. Los equipos de los servicios de emergencia llegaron rápidamente a varios lugares. Varias casas se vieron directamente afectadas. Milagrosamente no hubo heridos graves. El temor a una conflagración regional es más fuerte que nunca. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, concluyó su 9ª gira por la región desde el comienzo de la guerra, sin perspectivas claras de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Desde la creación de Hezbollah en los años 80, el objetivo del grupo religioso, político y militar ha sido la lucha contra la ocupación israelí y la destrucción del Estado de Israel. De hecho, Hezbollah tiene la fuerza armada más potente del Líbano. La frontera entre Israel y Líbano, cuyo trazado aún está en disputa, ha sido escenario de tensiones en las últimas décadas, con Hezbollah lanzando cohetes e Israel bombardeando a su vecino. Fue en 2006 que estas hostilidades desencadenaron en una guerra abierta de varias semanas en las que murieron 1.200 personas del lado libanés y 160 del lado israelí. Desde el 7 de octubre y el inicio de la guerra entre Hamas e Israel, las tensiones en esta frontera han aumentado, con Hezbollah apoyando a Hamas en la guerra e intercambiando disparos en la frontera con Israel. En total, ya son más de 580 los muertos en el lado libanés, entre ellos más de 100 civiles, mientras que los muertos en el lado israelí se elevan a más de 45 personas, la mitad siendo soldados.
Gran parte de la población civil también tuvo que huir por razones de seguridad, elevando a más de 200.000 la cifra de desplazados en ambos lados. En las últimas semanas se produjeron unos de los ataques más importantes. El 28 de julio, cohetes atribuidos a Hezbollah mataron a 12 niños drusos en el plato del Golán, territorio ocupado militarmente por Israel. 2 días después, las fuerzas israelíes mataron a Fuad Shokar en los suburbios del sur de Beirut. Era una de las figuras más importantes de Hezbollah, algo que desató la condena del grupo chiita libanés que prometió venganza. Ahora, con el recién asesinato del miembro del partido Fatah, la situación es más que nunca inestable. Y mientras Líbano se encuentra una vez más estancado en un conflicto regional que le supera, su población es la primera afectada. En pleno verano y temporada turística, varios países como Francia, Estados Unidos, Reino Unido o Suecia pidieron a sus ciudadanos establecidos en Líbano, así como a los que estaban de viaje ahí, marcharse tan pronto como fuera posible. Además, varias compañías aéreas como Transavia o Air France cancelaron sus vuelos durante unos días frente a las amenazas de seguridad. Los libaneses, que ya están cansados por la crisis económica, el trauma de la explosión del puerto de Beirut en 2020, ahora viven en la incertidumbre por una posible guerra con Israel. Nuestra corresponsal en Líbano, Ethel Bonnet, fue a su encuentro en la capital Beirut. Ahí, a pesar de la incerteza, la gente intenta seguir con su vida cotidiana y demuestra resiliencia. Cada día, bañistas y paseantes vienen al paseo marítimo para disfrutar de la brisa y el mar, buscando alivio del calor. Pero este verano ha sido más difícil para los libaneses, que viven entre el temor y la incertidumbre de una posible escalada que pueda arrastrar al Líbano a una guerra con Israel. Si digo que no me preocupa mucho la situación, mentiría, y si diera mi opinión sobre el asunto sería política. Así que voy a decir la verdad tal como es. Me afecta la situación, pero trato de mantener una actitud positiva rezando o haciendo ejercicio siempre que puedo. De esta manera puedo verlo como un vaso medio lleno. Como puedes ver, la gente viene aquí para disfrutar de su día en la playa. Hemos pasado por muchas guerras y siempre hemos sobrevivido. A estas alturas ya nos hemos acostumbrado. Disfrutamos de cada momento que podemos. La situación no nos asusta, estamos acostumbrados a esto. Siempre hay guerras, especialmente en el sur. De vez en cuando hay explosiones sónicas, pero como puedes ver, la gente no tiene miedo. Seguimos viviendo nuestras vidas normales. A pesar de las restricciones de viajar al Líbano y las medidas de seguridad que han adoptado algunas compañías aéreas que han suspendido sus vuelos a Beirut, el flujo de visitantes no ha parado, impulsado en parte por los fuertes lazos de la diáspora libanesa con su país. Muchos libaneses se fueron del país, pero también hay mucha gente que volvió aquí para pasar el verano con sus seres queridos. De hecho, estoy aquí almorzando con un par de amigas, uno de los cuales vive en Arabia Saudita y está aquí para visitar a su familia durante el verano. Como puedes ver, no tenemos miedo de nada. Como expatriado no me preocupa volver a Bagdad. Tal como lo veo, la situación no es terrible. De hecho, Beirut es realmente segura y hay muchos turistas por todas partes en Líbano. La paradoja de la normalidad en medio de las tensiones crecientes es un reflejo del espíritu resiliente de los libaneses, quienes se niegan a permitir que la guerra eclipse su verano. También es un ejemplo de la larga historia de adaptación a las circunstancias difíciles. Vamos ahora a Cisjordania ocupada. Ahí los 200.000 palestinos que trabajaban en Israel vieron sus permisos de trabajo confiscados después del 7 de octubre. Para decenas de personas esta fue la oportunidad de empezar a trabajar la tierra, como para Jamil Abu Hussein, quien después de haber trabajado 22 años en Israel ha decidido montar un invernadero en Beit Dajan, cerca a Nablus. Ahí los cultivos de tomates y pepinos se han multiplicado en el último año. Para los palestinos es una forma de resistir a la ocupación israelí. Veamos el informe. Como otros 200.000 palestinos, Jamil Abu Hussein trabajaba en Israel antes del 7 de octubre. Pero después del ataque sin precedentes de Hamas sobre territorio israelí, los permisos de trabajo dejaron de ser emitidos. Después de meses de espera, Jamil Abu Hussein decidió montar su invernadero y cultivar tomates.
Es mejor, es más independiente, es más cómodo psicológicamente. Aquí puedes irte de casa cuando quieras y volver cuando quieras. Aunque su empleador israelí insistió para que volviera a trabajar con él, se negó a hacerlo. Personalmente no voy a volver. El empleador israelí para el que trabajaba me llamó hace 15 días y me dijo que podía coordinar mi entrada en el puesto de control israelí. Me dijo que podía entrar y que un coche me llevaría de vuelta cuando quisiera, pero le dije que eso se había acabado. En Beit Dayan, cerca de Nablus, son unas 35 personas las que han decidido dedicarse a la agricultura, una forma de ganarse la vida, crear empleo, pero también de preservar su tierra. Hay un impacto positivo muy importante en términos de empleo de mano de obra, reducción de la tasa de desempleo, concentración en la agricultura y, sobre todo, preservación de la tierra porque nos enfrentamos a la amenaza de la colonización y la confiscación de tierras. Me gustaría señalar que la mayoría de los invernaderos agrícolas se han creado en terrenos clasificados como categoría C, lo que significa que están amenazados de confiscación y expropiación. La zona C, que representa alrededor del 60% de Cisjordania, según los acuerdos de Oslo, es la zona enteramente controlada por Israel. Ahí viven unos 450.000 colonos israelíes y unos 300.000 palestinos. Según Naciones Unidas, la política israelí en este territorio impide a la población palestina desarrollarse y acceder a recursos hídricos, a servicios básicos o a tierras de cultivo, obligando a muchos a marcharse. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a seguir toda la información en France 24 y france24.com.